See the money won't stay for your meal, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. I'm leaving in a big house. I don't mind. Me and Misty is so this will make you money. Alright. Greenback boogie. La Universidad Técnica del Norte te da la bienvenida al interesante mundo del derecho societario. Hoy vamos a revisar todo lo que tienes que saber sobre las compañías de economía mixta. Primero que todo, comencemos con el concepto de compañía de economía mixta. Esta se define como entidad cuya propiedad y financiación del capital se comparte entre el sector privado y el sector público, como un interés colectivo, interés de la tercera planta y dentro del trabajo interno y el manejo de la inversión. Pueden ser de dos tipos. En primer lugar, los que son controlados por el gobierno con la mayoría del capital estatal, pero con un porcentaje significativo del capital privado. En segundo lugar, los que están controlados por el capital privado con una presencia dominante, pero el gobierno tiene poder de nombrar la mayoría de la junta directiva de la empresa, y por lo tanto, la empresa está bajo su mando y control. Cabe destacar que la estructura de este tipo de compañías permite que ambas partes se beneficien. El sector público accede a financiamiento privado para desarrollar proyectos, en tanto quien invierte recibe no solo una parte de una empresa con fines sociales, sino también económicos. En muchos países las compañías de economía mixta trabajan en sectores que consideran estratégicos como la energía, transporte, telecomunicaciones, agua y saneamiento. Estas áreas suelen necesitar inversiones altas o son fundamentales para la economía y la calidad de vida. Por lo tanto, por un lado el Estado quiere mantener control sobre ellas, pero por otro, la inversión privada puede aportar eficiencia, innovación y experiencia en administración. La legislación de cada país determina la estructura exacta de estas empresas, aunque por lo general el Estado tiene una participación mayoritaria o minoritaria significativa, lo que le proporciona derechos a la decisión de la empresa, pero no involucramiento en gestión. Los accionistas privados, a su vez, quieren asegurar que sus inversiones sean competitivas y rentables. Ventajas y desventajas de las compañías de economía mixta. Primero, veamos las ventajas. Como primer punto se encuentra el financiamiento. Estas compañías pueden atraer capital privado para financiar proyectos importantes que el sector público no podría cubrir solo. Al combinar las inversiones públicas con la experiencia y el capital del sector privado, las empresas mixtas pueden llevar a cabo proyectos de gran envergadura que de otra forma serían imposibles de financiar solo con fondos del Estado. Como segundo punto, la ejecución rápida y eficiente. El sector privado aporta eficiencia y gestión ágil optimizando proyectos esenciales como infraestructura. El sector privado, con su eficiencia y capacidad de gestión, ayuda a que los proyectos de infraestructura como plantas de energía, carreteras y puentes se realicen de manera más rápida y eficiente. Esto es vital para un país como Ecuador, que necesita poder modernizar su infraestructura para continuar creciendo. Como tercer punto se encuentra la generación de empleo y tecnología. La inversión privada permite la transferencia de tecnología y conocimiento, beneficiando a la mano de obra local y así va mejorando habilidades y abriendo nuevas oportunidades en sectores altamente especializados. Este tipo de asociaciones no solo se traducen en nuevos trabajos, sino también en un crecimiento cualitativo de las capacidades de los trabajadores. Como último punto dentro de las ventajas se encuentra el balance entre rentabilidad y bienestar social. La intervención del Estado busca asegurar que los proyectos beneficien al público, más allá de la rentabilidad económica. Mientras que las empresas privadas se centran en asegurar una gestión eficiente y rentable, el sector público tiene la responsabilidad de velar por que los proyectos beneficien al conjunto de la sociedad. En segundo lugar, las desventajas. Conflicto de intereses. La visión de rentabilidad del sector privado puede chocar con el objetivo social del Estado, afectando la toma de decisiones. Los objetivos del sector privado que se enfocan en la rentabilidad pueden entrar en conflicto con los intereses del sector público, que busca maximizar los beneficios sociales y el bienestar de la población.
Burocracia. La participación estatal suele involucrar trámites administrativos que pueden ralentizar proyectos. Las empresas privadas, por su parte, suelen ser mucho más ágiles en su toma de decisiones, por lo que el exceso de burocracia puede generar frustración y aumentar los costos. Riesgo de corrupción. La falta de transparencia en la gestión conjunta puede abrir espacios a la corrupción. Esta es una preocupación real cuando se combinan recursos públicos y privados, lo que no solo afecta la eficiencia de los proyectos, sino que también la confianza de la sociedad en estos modelos de negocio. Dependencia de políticas gubernamentales. Las compañías mixtas dependen en gran medida de los cambios políticos o prioridades del gobierno en donde puedan influir en la continuidad de estos proyectos, especialmente en países donde la política es inestable. ¿Cuál es el papel del Estado en las compañías de economía mixtas? El Estado en Ecuador desempeña un papel crucial como copropietario y regulador según la Ley de Compañías y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. A través de una participación accionaria, tiene voz en decisiones, estrategias y supervisión para el cumplimiento de objetivos sociales, ya que se aplican normas en la rendición de cuentas para la transparencia en los usos de fondos públicos, siendo el Estado garante de los beneficios sociales derivados de estas asociaciones. El Estado tiene la potestad de supervisar y regular las actividades de la compañía a través de las entidades de control como la Superintendencia de Compañías. También se debe incluir el cumplimiento de la rendición de cuentas, someterse a auditorías financieras para asegurar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. La Ley de Compañías en el artículo 316 garantiza tanto la posibilidad de privatización del capital estatal en estas compañías como el derecho del Estado a intervenir en caso de que la compañía sea necesaria para el servicio público, para lo cual se aplicará una compensación adecuada. Artículo 317. Establece que, si una compañía de economía mixta fue creada para prestar servicios públicos nuevos o existentes, el Estado tiene el derecho de tomar control total de la compañía una vez finalice el plazo de duración de esta. Es decir, el Estado adquiere todas las acciones en poder de los accionistas privados, dando paso a la transformación de la compañía en una entidad estatal. ¿Qué ejemplo de compañía de economía mixta tenemos en Ecuador? Petroamazonas EP es un ejemplo de compañía de economía mixta, enfocada en hidrocarburos. Aunque es una entidad pública, trabaja en colaboración con empresas privadas que aportan conocimiento técnico y financiamiento, mientras el Estado mantiene control sobre los recursos estratégicos. En estos acuerdos, tanto el Estado como las empresas privadas cooperan para llevar adelante proyectos de extracción y comercialización de petróleo y gas natural. La cooperación permite que el Estado mantenga el control sobre los recursos estratégicos y asegure la soberanía en el manejo de los hidrocarburos, mientras que la participación privada contribuye con experiencia técnica y recursos financieros. ¿Qué impacto tienen las compañías de economía mixta en la economía nacional? Estas compañías juegan un papel clave en sectores estratégicos como energía, transporte y telecomunicaciones. Contribuyen a descentralizar decisiones económicas, fomentan la autogestión y el financiamiento privado y atraen inversión extranjera. Esto impulsa la economía local y nacional, reduce el desempleo y mejora la calidad de vida. A través de este tipo de compañías se pretende una descentralización de las decisiones, en donde se muestra alternativas reales de autogestión, financiamiento e independencia económica sustentable para disminuir el gasto público e incentivar la inversión social. Es importante también mencionar que gracias a este tipo de compañías mixtas se puede tener acceso a nuevas tecnologías que contribuyen con el desarrollo productivo y tecnológico del país, lo que puede llevar a atraer inversionistas extranjeros, dinamizando así la economía y generando nuevas plazas y fuentes de trabajo. Con esto se disminuye el desempleo e inseguridad y sobre todo se mejora el nivel de calidad de vida en el Ecuador. ¿Cuál es la legislación de las compañías de economía mixta?
Las compañías de economía mixta están sujetas a la supervisión del Estado, la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Compañías y el Código de Comercio, ya que son marcos legales fundamentales. La legislación permite privatizar o expropiar la participación estatal según la necesidad, y el Estado puede asumir el control total al finalizar los contratos de los servicios públicos. Además, las reglas de estas compañías aseguran una representación equitativa del capital estatal y privado en el directorio, facilitando que ambos sectores aporten de manera efectiva. Es la Constitución de la República del Ecuador la norma máxima que se aplicará dentro del territorio y ninguna podrá contrariar lo que se menciona en la Constitución de acuerdo a su artículo 424 y 425. La Ley de Compañías en su artículo 1 establece que el acto unilateral y el contrato de compañía se rigen por las disposiciones de esta ley, por las del Código de Comercio, por los contratos sociales o normas convenidas en el acto unilateral respectivo y las disposiciones del Código Civil. Además, en su artículo 3 se establece que se prohíbe la formación y funcionamiento de sociedades mercantiles contrarias a la Constitución y a la ley, donde el Estado será el ente que promueva la competencia de mercados, establecimiento de regulaciones y, de ser el caso, sancionar conforme a la ley. Y el objeto social de cada compañía deberá comprender actividades económicas lícitas que no se prohíban ni se reserven en la Constitución. Dentro de la Ley de Compañías, en su artículo 2, establece a la sociedad de economía mixta como uno de los tipos de sociedades que pueden ejercer derechos y contraer obligaciones por medio de representantes legales. Dentro de esta misma ley, entre los artículos 308 y 317, se establecen cuestiones elementales respecto al funcionamiento e instauración de este tipo de sociedades. ¿Cuál es el futuro de las compañías de economía mixta? El futuro de estas empresas depende de adaptarse a regulaciones y de flexibilidad en la estructura de propiedad, con una tendencia hacia alianzas público-privadas en condiciones claras. En un entorno global enfocado en sostenibilidad, estas empresas están llamadas a liderar en áreas como energías renovables e infraestructura verde, siempre que mantengan un balance adecuado entre eficiencia privada y estabilidad estatal. Sin embargo, su futuro está sujeto a cambios en el entorno económico, las políticas públicas y las prioridades de inversión privada que presentan retos y oportunidades importantes. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por las compañías de economía mixta. Esperamos que toda la información te haya sido de gran utilidad. Recuerda seguirnos, que será hasta un próximo video.